cuánta mentira y cuánta miseria te han obligado a vivir. Quiero conversar con una madre cubana valiente que se ha enfrentado a las autoridades para conseguir la libertad de su hijo, que fue detenido el 11 de julio en las manifestaciones por toda Cuba. Bárbara Ferrat está con nosotros. Bienvenida, Bárbara. ¿Cómo estás? Gracias, corazón. Un placer tenerte, Bárbara, y que seas la primera familiar de los presos políticos con la que podemos hacer contacto y que inaugures tú este segmento que queremos hacer 2 veces por semana. ¿Cuál es la realidad de un preso político en Cuba, por favor? La peor. A mi hijo me lo tuvieron detenido y al principio, al cabo de los 2 meses, fue que por primera vez me le quisieron dar su medicamento. Mi hijo padece de la presión y producto de que padece de la presión, mi hijo tiene afectado el corazón. Y a mi hijo nunca le quisieron dar su medicamento. O sea, tú puedes decir que un preso político en Cuba es un condenado a muerte. Ellos tratan de hacer todo para que esa persona muera, desaparezca, calle. Sí, exactamente. Lo Incluso mismo contratan a presos comunes, les prometen bajarle la condena y los meten con los presos políticos para que les metan una puñalada, para que los maten, ¿cierto? Sí, así mismo. Para que le quiten las bolsas de aseo, lo que ustedes llevan como familiares y pueden conseguir. Todo eso sucede. Bueno, el tema es que, como Díaz-Canel dice que aquí no hay presos políticos, a ellos los tienen con los presos comunes. A ellos no los tienen separados, ellos no los tienen como presos políticos. A ellos los tienen como presos comunes. Y lo que les toca vivir es un infierno. Bárbara, y como familiar de un preso político, como madre que está afuera, nosotros te vimos a ti dar el berro, como se dice en buen cubano, te vimos plantarte, te vimos alzar tu voz, pero te vimos hacerlo sola. No te vimos con otras madres que también salen a la calle, con otros familiares de tu propio hijo o de otros presos, hermanos, parientes, que salgan a la calle. ¿Por qué los familiares de los presos políticos no salen a protestar frente al Ministerio de Justicia? Tienen mucho miedo. Es demasiado el miedo que les han sembrado al Cuba. Tienen mucho miedo, gente. ¿Qué les dice? Incluso si te soy sincera, es verdad que es dura la represión, pero nunca va a ser más duro de que saber que tu criatura está presa. Bárbara, pero sin intención de criticar a nadie, lo que quiero es entender y quiero que la gente entienda la situación del preso político en Cuba y del familiar que está afuera. Si ya tu hijo o el familiar que sea, en tu caso es tu hijo, está en manos de la dictadura 24 horas, está en manos de los asesinos de la dictadura, ¿cómo es posible que los familiares puedan dormir, puedan tener miedo y no estén en las calles hasta que liberen a los suyos? ¿Cómo es posible que los hijos, que los familiares sí tienen que estar detenidos en manos de los asesinos y los que están libres no hacen lo imposible por liberarlos? Yo te vi a ti hacerlo. Yo te digo que tú eres de las pocas madres que visualizó la causa de su hijo. Lo hiciste muchas veces, lo pusimos en este programa muchas veces. Por eso quiero tu opinión, porque vemos otros familiares ocultos, en silencio. A ver, Otaola, si te soy sincera, no le encuentro la justificación. Mi postura como madre siempre va a ser de ser madre. No le encuentro la justificación por qué callarse cuando al final a ellos los están agrediendo, a ellos los están dejando. Si no denuncias una enfermedad, te los tiran ahí como si fueran perros. No sé decirte, no sé qué postura pudiera tomar una madre así. La seguridad del Estado
chantajea a los padres, los presiona, le dice, si ustedes protestan, les vamos a meter más años a tu hijo, tienes que mantenerte callada y vamos a tratar de sacarlo antes. ¿Cómo es eso? ¿Qué te dice la seguridad del Estado? Bueno, a mí al principio lo que me decían era de que le iba a ir a él muchísimo peor si yo seguía denunciando. Vieron de que, al contrario, cada vez que decían algo o me amenazaban, yo lo volvía a denunciar. Después me abrieron un expediente por incitación a delinquir, ya que yo decía en los videos que hacía de que un solo palo no hacía monte, que tenemos que unirnos como madre. Me abrieron un expediente por incitar a delinquir. Me uní a las damas de blanco, ya que son la única ayuda que encontré. Me pusieron una carta de advertencia por contrarrevolución. Ellos verdaderamente no han perdido, han tratado de hacer su trabajo, han tratado de hacer todo su fuerza porque yo me caí. Pero, a ver, para utilizar la lógica, si a ti te meten preso a tu hijo sin razón, le inventan delitos a tu hijo sin razón, ¿cómo es que tú como madre vas a creer que quien lo va a ayudar a salir es quien lo ha metido allí sin razón? Exactamente. ¿Por qué negociar con el que tiene a tu hijo preso? ¿Por qué oírle el cuento al que tiene a tu hijo preso? ¿Por qué? Así mismo, y quieres que te diga lo que más fuerza me dio, de que vi a mi hijo siempre en una buena postura, siempre me decía de que no parara de denunciar, y sin embargo a veces cuando sentía que no iba a poder más, él solo era el que me daba aquella fuerza, porque decía, la peor parte se la está comiendo él, la peor parte le está sucediendo a él. Y lo veía tan fuerte, lo veía que era él mismo el que me daba la fuerza y la ayuda. Yo decía, yo como madre no puedo dejar de denunciar, no puedo que si vamos a salir, bueno, hicieron una convocación, hay que salir. No puedo hacer que él sienta que no tiene el apoyo mío como madre. Y eso nunca va a suceder. Él te contó, Bárbara, si cuando tú protestabas fuera, cuando tú denunciabas, hacías tus videos, salías a la calle, él te contó si a él allá adentro, el instructor, el agente de la seguridad del Estado, lo presionaba, lo amenazaba. Sí, muchísimas veces. ¿Qué le decían? Incluso adentro en prisión hay uno de la seguridad del Estado que se llama Ángel, que él, como que en sus guardias, vamos a poner que en sus guardias, porque me imagino que no vive en Manto, como que en sus guardias se tomaba el trabajo de dedicarse a ir a despertarlo, sacarlo de su compañía y hacerle amenaza. Te quitaron la visita. Te quitaron la visita, lo mantuvieron incomunicado, no le dieron el medicamento. No. Bueno, el medicamento al principio nunca se lo dieron. Los primeros 2 meses nunca se lo dieron. Hasta que yo hice una denuncia de que no solamente estaban jugando con la libertad de mi hijo, estaban jugando con la vida de mi hijo. Porque mi hijo no tiene edad para aguantar un sillón de presión. Y ya mi hijo, de tantas veces que le había subido la presión, ya mi hijo tenía problemas en el corazón. Bárbara, tú dijiste en algún momento, el miedo puede más que yo, lo que me están amenazando puede más que yo voy a dejar de luchar por mi hijo. ¿Lo pensaste en algún momento? Alexander, de pensarlo lo pensé varias veces. Lo que pasa es que es mi niño, no es de la dictadura. Tu consejo para las madres, ¿tú crees que tu hijo pudo salir debido a la exposición y a las denuncias que tú le diste al caso? A la presión que se hizo, sí. El consejo que yo siempre le he dado a las madres es que no pueden parar de denunciar. Ya que no piensan protestar, ya que no pensamos hacer nada, bueno, por lo menos que no paren de denunciar. Pero ¿por qué no hacer algo, Bárbara? ¿Por qué no las madres ir al juzgado, frente al tribunal, frente a la cárcel y pedir libertad para su hijo? Eso no es un delito, que una madre pinte una sábana. Mi hijo necesita libertad, yo como madre pido libertad. La madre de Fidel Castro, para irles a una historia que ustedes conocen muy bien,
la madre de Fidel Castro y las madres de los asaltantes al cuartel Moncada que mataron, pusieron bombas, hicieron horrores, salieron a las calles en medio de lo que la dictadura cubana hoy llama una dictadura sanguinaria. Estas madres salieron a las calles a luchar por sus hijos y consiguieron que los asesinos del 26 de julio fueran liberados. ¿Por qué la madre cubana de hoy ha perdido esa fuerza? ¿Por qué? Bárbara, ayúdame a entender esto. Es demasiada la represión, mi hijo, es lo único que te puedo decir. Es demasiada la represión. Tienes que sentirte con el mismo vacío que me sentí yo en cuanto se llevaron a mi hijo. En cuanto se llevaron a Jonathan, me llevaron el miedo, me lo llevaron todo. El miedo mío era que a él le sucediera algo en prisión. El miedo mío es que, como estaba con presos comunes, me lo hirieran, me lo pincharan, me le sucediera algo a él. Ya yo que fuera no importaba. ¿Trataron de golpearte, trataron de agredirte en algún momento? Sí, un viaje, bueno, un supuesto robo. Pasaron por al lado mío y me querían robar el teléfono. Y terminé con la cara tarañito, sí. Pero eso no te detuvo. Cuando yo no puedo ir por las buenas, van por las malas. Asesinos al fin. Pero eso no te detuvo. No, claro que no. Lo único que me hizo fue precaver. Yo de la casa para afuera no salgo con el teléfono. Bárbara, ¿tú crees que se puede conseguir la liberación de los presos políticos? ¿Tú crees que se puede conseguir la liberación de todos los presos políticos siendo suave, débil con la dictadura cubana? No, eso nunca va a suceder. Eso nunca va a suceder. ¿Crees tú que los hijos que están presos son también responsables del no actuar de sus padres? Porque como mismo tú me dices, mi hijo me daba fuerza, yo lo veía fuerte allá adentro y me decía, no pares de denunciar. A lo mejor hay otros hijos presos que le dicen a sus padres, no te metas en problemas, quédate tranquilo, para que a mí no me pase más nada aquí adentro. ¿Pasa eso también? Sí, ha pasado, sí. Sí, tengo que confesarte que sí ha pasado. Sí. Quiere decir que la dictadura logra también quebrar a los valientes que están en cárceles. Sí, claro, sí. Incluso nosotros tenemos un muchacho que en plena visita le dieron 2 punzonazos delante de su mamá. Ellos no tienen escrúpulos. ¿Quién le dio los punzonazos? A veces ellos simplemente le dicen a uno como familiar de que paren de denunciar, que la represión allá adentro con ellos son muy grandes. Yo te agradezco, Bárbara, te agradezco tu valentía, te agradezco el no haberte callado, y lo dije aquí y lo digo hoy frente a ti. Tu hijo fue de los liberados, pudo salir gracias a que tú no te callaste. Y ojalá tú sirvas de ejemplo, tú sirvas de estímulo para esas otras madres que prefieren llorar en la almohada en vez de mostrar su dolor en público frente a los responsables de las aprehensiones y de las torturas que sufren sus hijos. Gracias, Bárbara. Gracias a ti por siempre ayudarme a denunciar. Cada video que tú ponías siempre me ayudaste a denunciar. Gracias a ti, cariño. Y fuerza para tu hijo y tu familia, ¿ok? Gracias. Viva Cuba Libre. Un abrazo. Viva Cuba Libre. Un abrazo para ti, cariño. Bueno, ahí un poco, vamos a tratar de ir entendiendo. Yo no quiero, y lo voy a aclarar, no quiero que sientan que es un tribunal. Yo no quiero juzgar a nadie. Yo soy familiar de preso político. Yo también tuve una familia que sufrió registros, culetazos en la cabeza, invasiones de la privacidad. A mi abuela le revolvían. Había días que iban 2 y 3 veces y le hacían registro 2 y 3 veces al día. Ya no terminaba de recogerlo todo y volvían a venir los guardias y le volvían a tirar todo, a cortar los colchones, a tumbar todo al piso. Eso lo vivió mi familia. Yo no quiero juzgar a nadie, pero yo quiero decirles a todos que el único camino para la libertad está en la calle.
El único camino para que tu hijo que sufre en la cárcel, en las mazmorras de la dictadura, sea liberado está en tu grito en la calle. El único camino para que el pueblo cubano pueda disfrutar de la libertad y ser partícipe de su libertad está en la calle. Cubano, deja de aguantar. Dale para la calle.